Well, hi everybody. I'm Deborah Tomai. I'm the co-founder of the Rio Grande Valley Down Syndrome Association, and currently I serve on the board. And I'm also super happy to be an admin for the McAllen Mamas Special Kids group. I think one of the benefits of having a Facebook group is I know I find myself trying to figure out what to do for my son in the middle of the night sometimes. And Facebook is nice because you can just release all of your questions there, and you don't have to worry about waking somebody up or waiting for a meeting or anything like that. So hopefully you guys are all finding lots of benefit in having a group. Se llama Debbie Tomei y trabaja con RGB la Asociación de Down Syndrome del Valle del Río Grande, y ella también es parte del grupo de Facebook. Y uno de los beneficios que he identificado de ser parte de un grupo como este es que a veces tiene preguntas acerca de qué es lo que puede hacer para ayudar y apoyar a su hijo, y las preguntas los tiene en medianoche, ¿verdad? Y con un grupo de Facebook tiene acceso cuando lo necesita a personas que le pueden dar consejos o avisos. Right. I love that. Can you tell us about what's going on this weekend? Yes, well, first of all, October is Awareness Month for everything. For our families out there who have kids with spina bifida, this is Spina Bifida Awareness Month. There's also Red Ribbon Week, Breast Cancer Awareness, and for us, it's also Down Syndrome Awareness Month. So we've had Bullying also. Bullying also this month. And I think it's just general disabilities awareness. Yes. So, I mean, shout out to all of us and our families. El octubre es un mes donde se celebran muchos diferentes días o semanas para traer awareness, como para traer conocimiento a varios diferentes temas. Octubre es el mes de conocimiento para spina bífida, para Down syndrome, para bullying también. And so, because it's Down Syndrome Awareness Month, the Down Syndrome Association every year has an event called the Step Up for Down Syndrome Awareness Walk. It's at Edinburgh Municipal Park on Saturday from 8 to 1. We're going to walk at 11, but it's a great event to come to. We have tons of that's my kids, sorry guys. We have tons of bounce houses and mascots and food trucks, and it's a fall festival, so there's going to be pumpkins everywhere. It's a super fun, family-friendly event, and we would love to have any of your families come join us. What day is it? It is Saturday, October 19th. El día octubre 19, que es un sábado, de las 8 a las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, va a haber una caminada para Down syndrome en el parque de McAllen Park. It's at the Edinburgh Municipal Park. En el parque municipal de Edimburgo, y a las 11 van a caminar, y también hay muchas actividades para los niños y para las familias. Ojalá que puedan ir. So we'd love to see you. Oh, and can I say one more thing? Yes. We're super excited because there's a movie called Peanut Butter Falcon that just came out, starring Shia LaBeouf and Zach Gottsagen. And Zach is an adult actor with Down syndrome, and we are delighted because he's flying to the Valley on Friday, so he'll be at the walk on Saturday to meet families and take pictures and answer questions, and I'm super excited about that. Y estamos bien emocionados, especialmente yo, porque hay una película que se acaba de salir que tiene donde sale el actor Shia LaBeouf y otro actor que se llama Zach Gottsagen. Y la película se llama Peanut Butter Falcon, que es falcón de mantequilla de cacahuate en español, que no tiene nada de sentido en español. Pero el actor que va a salir, ¿cómo se llama? Sorry. Zach Gottsagen es un actor adulto con Down syndrome, y él sale en la película tomando un papel principal, y él va a venir ese sábado para participar en nuestro evento. Entonces estamos todos bien emocionados. So, back to you, ladies. Really good. So let's get familiar now with our dear friend Julia Longoria, who's come from San Antonio. She is an attorney with Texas RioGrande Legal Aid. So Julia, thank you for coming. Thank you for doing that 4-hour drive. We've done it before. We'd like to know and ask you just to tell us a little bit about yourself and about why you started doing this type of work. Okay.
Vamos a hablar hoy con Julia Longoria. Ella es una abogada que trabaja con Texas RioGrande Legal Aid en San Antonio. Hizo el viaje de 4 horas para estar aquí con nosotros hoy y vamos a hablar ahorita acerca del trabajo que hace y unas preguntas que tenemos para ella. So I have been doing special education and education law for the last 10 years, just about, nope, 10 years. I began working with individuals with disabilities in college, and no matter what kind of work I do, I always end up advocating for individuals with disabilities. I think that it's important work. I love my clients. Probably not too many attorneys can say that all of their clients are awesome and adorable, because I work with kids. So I can talk for hours about special ed and 504, and I hope to be as concise as possible today. So I am here to answer any questions that I can today to help you all advocate for your kiddos in school. Yo soy abogada de educación especial. Tengo desde que estaba en la universidad de hacer trabajo con esta población, esta comunidad de personas con discapacidades, y estoy bien emocionada porque yo puedo hablar por horas y horas acerca de todos los temas de las cuales vamos a hablar hoy, incluyendo la educación especial, el 504 y otros temas. Y yo creo que tengo mucha suerte porque no todos pueden decir que quieren tanto a sus clientes, no todos los abogados pueden decir que quieren tanto a sus clientes, pero los clientes, como son niños y personas con discapacidades, todos son increíbles. Thank you so much. So then let's get started then. So what are the services that Texas RioGrande Legal Aid offers, and are they income-based? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los servicios que ofrece Texas RioGrande Legal Aid y se basan en ingresos? Okay, so for individuals with disabilities, there's a really large gamut of services, legal services that are provided, including assistance with public benefits, assistance accessing housing, and really, and if they're being discriminated against, and specifically education. For education services, we work with children who are being discriminated against in school, who are being bullied, who need help getting appropriate accommodations and services in the classroom. Can we let your role Yes. translate? Sorry. Para las personas con discapacidades ofrecemos varios servicios. Eso incluye ayudando con accesar beneficios públicos, ayudando con accesar vivienda, cualquier caso de discriminación, si están discriminando contra una persona con discapacidades, educación, especialmente problemas de educación en las escuelas. Por ejemplo, si no están dando los servicios que un joven debe estar recibiendo, o si a los jóvenes los están discriminando contra ellos en la misma escuela, o si están sufriendo bullying por parte de otros jóvenes, o con accesar cualquier otro servicio en la escuela. The services are income-based, so if you are low income, then it's important that you call and go through the application process to determine eligibility. Los servicios sí están basados en ingresos, entonces es importante que si usted no sabe si va a calificar para nuestros servicios basado en su ingreso, que llame a hacer una cita para hacer una aplicación para ver si califica basado en sus ingresos. So then our next question is, how can parents and adults with disabilities benefit from the services that you offer? And I know you touched on some of that. So what we try to do is usually, so it's the parent that usually applies, so if their children are minors, to specifically for education services, we can talk through the process, the children's rights, and then for more egregious situations, then we will accept the case for representation and actually determine the level of advocacy needed, whether that be filing a due process complaint, filing a TEA complaint, filing a grievance, or even mediation or going to ARDS.
La segunda pregunta es cómo los jóvenes y los adultos, o cómo los adultos o los papás con de jóvenes con discapacidad, cómo pueden beneficiar de nuestros servicios. Y otra vez ofrecemos una variedad de servicios para esta comunidad, pero primero nos reunimos con los papás y los jóvenes para ver qué tipo de ayuda necesitan. A veces les aconsejamos acerca de sus derechos y los pasos que pueden tomar, o si es algo un poco más serio o algo donde hay como un crisis, donde se necesita una intervención más inmediata, a veces podemos tomar el caso y representar a la persona, hacernos sus abogados de la persona o de la familia y ayudarles con hacer una queja contra la escuela, una queja con Texas TRLA, Texas Education, con la Agencia Educacional de Texas, o otros tipos de quejas con las cuales podemos ayudar, pero depende de la severidad del problema que tiene la familia. So then what are the main priorities for advocacy with your agency? So we do not have specific priorities. We review the case for severity and for the need and whether we have the resources to accommodate that need. We try to take as many cases as we can, depending on the service, and if you're eligible, at a minimum, you will get some advice on, legal advice on what the next steps that you should take. La pregunta era cuáles son las prioridades de la organización, y la verdad es que no tenemos como ciertas prioridades, depende del caso de uno, pero si habla con nosotros podemos aconsejarle acerca de cuáles pasos puede tomar o cuál sería lo mejor en el caso de uno. Very good. So then we know that everything that happened last year and the last couple of years with the big expose in the Houston Chronicle regarding TEA and not providing appropriate services or any services to many kids with disabilities. So then what are the kinds of legal cases that you're seeing across the state, and what do you see happening with schools in particular here in our city? Como muchos sabemos, había un artículo que salió en un periódico en Houston hablando de la Agencia Educacional de Texas, donde se habían enterado de que muchos jóvenes no estaban recibiendo los servicios que debían de haber estado recibiendo de la agencia, que había muchos jóvenes que no estaban recibiendo la ayuda que merecían, y desde entonces ha habido más atención puesto en esa agencia al trabajo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en el estado de Texas, y qué es lo que cuáles casos estamos viendo especialmente en escuelas aquí en Texas? So one of the things that studies show is that children who are disciplined in school are disproportionately children with disabilities. So we're seeing our children who are in trouble in school, who call us for help with disciplinary or representation in disciplinary hearings, who actually have disabilities and should have been receiving services. And so we then will review the case for child fine violations, and we are seeing a lot of these cases across. Los estudios enseñan que muchas veces los jóvenes que reciben disciplina en la escuela o que están disciplinados son jóvenes que son especiales. Entonces ahorita estamos recibiendo muchos casos, personas pidiendo ayuda porque sus jóvenes han recibido alguna forma de disciplina en la escuela y quizá los papás no están de acuerdo, pero y luego le investigamos y vemos que el joven es un joven especial que ha sido diagnosticado pero que no está recibiendo los servicios que debe de estar recibiendo. And what we're also seeing is that a lot of the things that they're being disciplined for, behaviors that they're being disciplined for, are actually manifestations of their disability. And so, had the child been receiving appropriate interventions, behavior interventions, there's a great possibility that they wouldn't have ended up in a situation where they could be disciplined. Y estamos viendo en muchos de esos casos donde el joven ha sido disciplinado por algún comportamiento. El comportamiento es como un síntoma de su discapacidad o de su diagnosis. Y lo más probable es que si el joven hubiera recibido los servicios que merecía desde antes, lo más probable es que ese comportamiento y la disciplina que vino con él no hubiera ocurrido. Do you have anything else to add? Just that we are really looking
4 child fine cases with the extra oversight currently. The Department of Education, we think it's really important to hold school districts and TEA to servicing the children that have been overlooked for all these years and making sure that they get the services that they should have been receiving, and also to identify children earlier who maybe might fall through the cracks. Ahorita estamos enfocando mucho en identificar a jóvenes que deben de estar recibiendo servicios que no los están recibiendo, que quizá tienen años de no estar recibiendo los servicios que deben de haber estado recibiendo, y también ojalá que las escuelas empiezan a identificar a los jóvenes más temprano y con más frecuencia para que no sigan pasando situaciones en donde los jóvenes, como dicen en inglés, caen por los cracks. Como es una expresión en inglés que es difícil traducir, pero para ver que no hay jóvenes que se dejan, que se olvidan o que se dejan al lado. So then how has all of this that's affected our entire state, how's that affected your workload at TRLA? Well, we've always had a big caseload, but I think that it gives us a little bit more leverage in cases where children are being disciplined to sort of push back and say to the districts that these are services that should have been provided, and we're really holding them accountable for that. Ahorita la pregunta fue cómo lo que ha pasado con la Agencia Educacional del Estado de Texas, cómo ha afectado el trabajo que hacemos nosotros, y siempre hemos recibido muchos casos, pero ahorita estamos tratando de identificar más casos en donde podemos ayudar con las quejas que los papás tienen acerca de lo que ha pasado. So then, Janie, you wanted to talk about how you can qualify to receive services at TRLA. Can you please explain that? Okay, so our organization is kind of a little bit different. Our Edinburgh office specifically is a little bit different. Nuestra organización es un poco diferente y la oficina de Edimburgo es todavía más diferente. Okay, so you can apply with the Edinburgh office specifically by setting up an appointment. In order to set up an appointment, you have to call on Wednesday mornings. Wednesday morning is the only day to call, starting at 8 o'clock. We have very, very limited number of appointments available, and they usually go by very, very quickly. So do we want to give out the number? Okay, so the number is going to be 956-393-6280. That's the appointment line number, and it has to be Wednesday mornings, 8 o'clock, by usually 8:30, we're booked. So it goes by really quickly. Para aplicar para nuestros servicios, para calificar para nuestros servicios, el primer paso es hacer una aplicación, y para hacer eso uno necesita hacer una cita. Para hacer una cita en la oficina aquí en Edimburgo, lo que tiene que hacer es llamar a un número que le voy a dar, y nomás aceptamos esas llamadas en la mañana cada miércoles. Empezando a las 8 de la mañana, ya a las 8:30, 8:45, ya estamos llenos para la semana con citas, entonces tiene que llamar el próximo miércoles para ver si puede hacer una cita para hacer una entrevista para abrir el caso. Y el número es 956-393-6280. Y otra vez es miércoles en la mañana, lo más temprano que puede empezar a llamar es a las 8. Y es importante llamar lo más temprano que pueda, porque ya para las 9 estamos llenos, casi siempre. The good news is that if you want to apply for education representation specifically, there is an online application that you can fill out, which we will link in the comments. Yes. So that way we don't have to spell it out right now. But if you fill out all the information, then somebody with your contact information, somebody will give you a call, and you do not have to go through that long process. Y lo bueno es que si tiene un caso específicamente de educación especial, hay un formulario que puede llenar en nuestro sitio de red, en internet, y lo vamos a poner en los comentarios, debajo del video, para que lo miren, para que lo puedan utilizar. Y es lo bueno, no tienen que hacer la llamada para abrir un caso si se trata específicamente de educación especial. By the way, Gabriel, somebody said that you're doing a great job translating. Yes, Gracias. And this is our Jessica, too, who's translating in American Sign Language for us. Let's give them some
Woo! Thank you so much. Yes. Okay. Do we want to give the Taj number? Or no, we want them to go directly to Yes. the website. Hay right? otro número que pueden llamar que se llama el TAJ, que es como un hotline que tenemos, pero preferimos que vayan por internet porque es más fácil. Yes, and also we have a specific person that will call you back who has some specialized knowledge about questions that we need. Y si aplica por internet alguien que tiene como conocimiento acerca del área el área de educación especial, le va a llamar que tiene un poco más entrenamiento en quizá contestar sus preguntas. Perfect. So then let's go ahead and let's move on and let's start with the first of our questions. So please tell us, for everyone to know. Oh, hold Janie, on. go ahead. Do we want to talk about the RTX? Did we talk about the RTX? No, we didn't. We could put their link in the Okay. info in the comments. Yeah, we know that we had said that Disability Rights Texas was supposed to join us this evening. Unfortunately, their representative is sick with the flu, because you know what happens when we make plans, life happens. And so Un we- representante Go ahead, del girl. grupo de derechos para gentes con discapacidad en Texas también iba a estar con nosotros hoy de Disability Rights Texas, pero el representante que iba a venir a estar con nosotros tiene la influenza, iba a decir la gripa, pero sí influenza. y ya saben cómo es, ¿verdad? Cuando hacemos planes, a veces la vida cura, ¿verdad? Pero sí, vamos a dar más información acerca de ellos después. Yeah, we'll make sure to put the link also in there, because Disability Rights Texas, they wrote a wonderful handbook in association with the ARC of Texas that really helps to break down special ed IDEA, or the Individuals with Disabilities Education Act. They break it down for Texas specifically, and so that's something that's a go-to always in English or Spanish. Sí, lo vamos a poner en los comentarios porque ese grupo Disability Rights Texas hace trabajo súper importante y hicieron una guía a ellos que explica las leyes y las policías acerca de educación especial especialmente y las leyes federales, pero cómo aplican en Texas. Entonces es bien importante esa información. And in this guide, there are standard forms and letters that you just have to put your name and your child's name, and it makes the process a lot simpler. Y en esa guía vienen formas estandarizadas donde puedes nomás llenar el nombre de su joven y usar esa forma y hace todo mucho más simple. Esa forma. Thank you so much, Gabriel. All right, so then for the last time, let's get it straight for one more her. thing. Oh, gee. Sorry, This is our Jenny. Sorry. Yes, go ahead. Did we talk about Medicaid? Oh, Okay, yes. so, let's talk about that. As you all know, we had some questions on there that we were going to ask. However, because of the time constraint, we're already we're going to be very tight. We're just going to talk about education, special ed, and maybe if we have time, we'll talk about the supported decision-making agreements. For the medical stuff, we're going to go ahead and see if we can find somebody that's specifically going to be talking about Medicaid and service providers and that kind of stuff. Waivers. Vamos a hablar acerca de... también vamos a tener una persona que va a venir a hablar específicamente acerca de los waivers, ¿cómo se dice en español? I think it's just waivers. Waivers. Yeah, the waiver program. El programa de waivers para el estado de Texas. Now you can go ahead. Go, start. All right, Julia. So then what's the difference between 504 and special education? Okay, Okay, so nuestra primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre 504 y educación especial? I'm going to try and make this as simple as possible. Lo voy a tratar de explicar en la forma más simple que sea posible. Okay, so 504 is a different set of laws that is really about accessing a curriculum. El programa 504 es una serie de leyes que se trata más de poder accesar al currículo de la escuela. There are less protections. ¿Hay menos protecciones bajo 504? There are less options. ¿Hay menos opciones? And it's kind of where school districts like to start. Y ahí es donde a las escuelas les gusta empezar. Primero ponen a los jóvenes en 504 antes de educación especial. It's not necessary, though, that you start with 504, which sometimes is not information that you're given. No es necesario ni requerido que empiece con 504, pero muchas veces eso no es información que le dan a los. And we're back from commercial. Thank you for hanging out with us. So
then again, Julia, the question that we left off with is that a mom has two children. One has ADHD with anxiety and impulsive behavior, and she has another son with a borderline intellectual disability. And she feels that the school system just hasn't done right by them. She wants to know what rights does she have if she homeschools. Entonces, la última pregunta que teníamos era de una mamá que tiene dos hijos especiales, uno que tiene ADHD, ansiedad y comportamiento impulsivo, y otro que tiene una discapacidad intelectual, y ella siente que la escuela no está haciendo lo suficiente o lo apropiado para ayudarles a sus hijos. Ella quiere saber cuáles son sus derechos si decide educarlos en el hogar en lugar de mandarlos a la escuela. Okay, so there are two issues here. The first is if you homeschool, you have to withdraw your child from the school district. El primero es que si decide educar sus hijos en el hogar, tiene que sacarlos del distrito de la escuela. And so in that situation, then the school, because it's a parent's choice, then the district does not have any responsibility to provide services. Y si decide usted sacar sus jóvenes del distrito escolar, el distrito escolar ya no tiene ninguna responsabilidad a ofrecer o dar servicios a sus jóvenes. In certain situations, a school can provide homebound services. En muchas situaciones una escuela puede dar servicios en el hogar. And in these situations, there's usually, it requires a medical reason to, and a doctor's order that the child must be homebound. Y en estas situaciones donde la escuela va a la casa de uno y da los servicios escolares en la escuela, tiene que haber una razón médica. Y casi siempre una orden de un doctor diciendo que la discapacidad del joven requiere que quede en la casa para recibir los servicios escolares. So, because it is, homebound services are a very restrictive placement, they are sort of a last resort type of placement. Y como estos son como casos extremos, casi siempre es como una situación donde tratan todo de evitar llegar a esa situación, llegar a ese punto. Because for what the law requires is that children be included in the general ed population as much as possible. Y lo que requiere la ley es que los jóvenes estén incluidos en la educación general lo más que sea posible. So the short answer. Once again, so Julia, we have another question for you. Could you please explain the difference between what is a full individual evaluation or an FIE, and correct me if I'm wrong, but a READ is a review of existing evaluation data? You know, what are the major differences between the two? And then during the 3-year re-eval, which one should be used to evaluate my child? So, ¿cuál la diferencia entre las diferentes evaluaciones que existen? Hay uno que se llama el FIE y uno que se llama el REED. Queremos saber cuáles son las diferencias entre los dos. Y durante una evaluación de 3 años, ¿cuál es la que deben de utilizar para mi hijo? Okay, so an FIE is a more in-depth evaluation. It should include observations of the child now, new testing, and should be a lot more up to date. Entonces, debe de ser la segunda opción, debe de ser más up to date, más reciente. So that's the FIE. El FIE, so la primera opción. The READ is really just looking at the data that already exists. No new test scores, no new evaluations, and kind of determining what's needed based off of old data. So, esa es la REED, ¿verdad? La segunda, can you say it again? I'm sorry. Sure, no, that's okay. So it is really just looking at old tests and old observations and old data. There's not really a lot new. Entonces va a ser, vamos a fijarnos en la REED, se fijan son exámenes más
viejos y dar como información que se va a usar información que es un poco más vieja, entonces no es tan reciente como la otra. So every 3 years, if there's not a lot that's changed for your child in the last 3 years, a read's okay. If their IEP seems to be pretty good, kids making great progress, then a read should be okay. Si el IEP es reciente y el joven está teniendo éxito con el IEP que existe y no hay nada que se tiene que cambiar o no hay como problemas grandes que se tienen que discutir, el REL debe ser suficiente. However, if you haven't had any new evaluations in, say you've had 2 reads in a row, it's probably time to do a new FIE. Si ya ha tenido como 2 REDs, como ya van 2 veces que usan la RED, lo más probable es que deben de hacer un FIE. Yes, and if you see any changes in your child, they're not making good progress, it's time to do an FIE. Si su joven no va mejorando, si no ve que con la IEP que tiene no va haciendo no va teniendo éxito, lo más probable es que ya es tiempo de hacer un nuevo FIE. You can also do, if you don't have to wait the 3 years to do a new evaluation. Tampoco tiene que esperar 3 años para hacer una nueva evaluación. You can, if you're seeing issues and it's been only 1 year or less, or if it's been 1 year, you can ask for a new evaluation. Si nomás ha pasado 1 año, puede pedir una nueva evaluación. If it's been less than a year, Si ha sido menos de 1 año, that since they did a new NFIE and kid is not having great results, you can request something called an independent evaluation. si han hecho una FIE evaluación y ya ves, no han pasado los 3 años, pero ya ves que 1 year. o ya ha pasado 1 año. No, it hasn't passed. 1 año no ha pasado. Sorry. I thought 3 years hadn't passed yet. Si 1 año no ha pasado todavía, usted puede pedir lo que se llama una evaluación independiente, pero eso tiene que ser dentro del primer año. Yes, since the last FIE. Desde la última FIE. And so why this is important, La razón por la cual que esto es importante. so if the district has done a recent evaluation and the child just isn't making progress or there continue to be problems, then it's time to get another set of eyes on your child's education. Si no está feliz con el éxito que ha tenido el éxito de su hijo, es tiempo para una evaluación nueva. And so the reason that so what's great about an independent evaluation is if it's been less than a year since your most recent evaluation, independent evaluation will be paid for by the school district. Y la nueva evaluación tiene que ser, la escuela tiene que pagar por la evaluación. And the only way that a school district can deny paying for an evaluation is if they file for due process to defend the evaluation that they recently did. Entonces, la única manera en que la escuela puede pagar por el proceso es si quieren defender la evaluación que ya han hecho. Entonces, si ellos dicen que la evaluación que ellos ya tenían hecho es suficiente o que quieren defenderlo y decir que no se necesita algo nuevo, entonces ellos pueden negar pagar para la nueva evaluación independiente. Pero la única manera que ellos pueden hacerlo es para empezar el proceso due process y ellos necesitan presentar sus razones por negando. How's that translate in English? In English. That's exactly what I had already just said. Oh. You're trying to way better than I can. Sorry. Yeah. So basically, that if the district wants to deny paying an independent evaluation, then they have to file for due process and defend and give reasons in front of a hearing officer why the evaluation that they have done is sufficient. Entonces, ellos tienen que, bajo el due process, el proceso que viene como marcado por la ley,
ellos tienen que dar suficiente razón por negar cuando usted pide una evaluación independiente. No pueden decir nomás que no lo van a pagar, porque no les da la gana. And if they're denying it, you should make sure it's in writing, because if they deny it without filing for due process, then they're violating your rights. Y si le niegan la evaluación independiente, usted tiene que pedirlo por forma escrita, porque si le niegan la evaluación independiente sin darle el proceso que viene escribido por la ley, ellos están violando sus derechos. Entonces es súper importante pedirlo por forma escrita. So then the next question we had from a parent was that, and this was to her art committee, she wants to know why her child is not included more often in PE and music. The school district keeps saying that, well, we'll try to put your student in these things. I'm sorry, I'm going to interrupt, sorry. Going back to the evals, there's a question online that says, does a parent have to choose from the list of providers that the school provides for the evaluation? Hay una pregunta que si la escuela tiene que dar la lista de los diferentes lugares que pueden hacer ese... si el padre tiene que escoger de Pero la si lista de proveedores que la escuela da. Por eso, si la escuela lo tiene que dar y los papás escogen, o si los papás pueden elegir su propio. Sí, los papás necesitan. Yeah. Okay. So, okay, so the answer is that the parent can ask for the list of providers, but they can also just ask for a list of requirements. Yes. And then with those requirements, find a provider that fits those requirements. Entonces, los papás pueden pedir que la escuela les dé una lista de las diferentes personas que pueden hacer la evaluación, o solamente pueden pedir que la escuela les dé cuáles son los requisitos para las personas que pueden hacer la evaluación, y de ahí buscar su propia persona que cumple con esos requisitos. I was going to even say, a parent could even talk to Region 1, to their education service center, if they're afraid, like, oh, the school's only going to send me to the ones that they're favorites. They can request a provider list from their education service center too. Like for us, it's Region 1 here at Duckburg. La escuela, los papás también pueden ir al lugar que da los servicios educacionales para el área y pedir que ellos les den una lista, porque muchas veces el miedo es que si la escuela da la lista o si la escuela los manda, nomás los van a mandar con los que son sus consentidos, ¿verdad? Sus favoritos. Y para nosotros esa sería Region 1, Región 1. Puedes ir con ellos y pedirles directamente una lista de las diferentes personas que pueden hacer ese servicio. Perfect. So then getting back to this mom's question about the AIR committee, she wants her child to be included more often, especially in PE and music, but administration just tells her, we'll try to do it. What can she do? Entonces, si, por ejemplo, en un caso donde una persona siente que su hijo la escuela no está haciendo cada esfuerzo que pueden hacer para incluir a su hija en las clases de música y de educación física, ¿qué es lo que puede hacer? So what I would do is make sure that during the art committee that the deliberations give an explanation that the representative of the school district has for not including the child in more general ed classes. La escuela tiene que dar, si la escuela, uno puede pedirle a la escuela hacer la pregunta de por qué no están incluyendo a su joven suficiente, y la escuela que tiene que dar una lista de razones por la cual no lo están haciendo. Y necesitan poner por escrito. Entonces tiene que ser en forma escrita. Sí. Okay, and sorry, I got and if they continue to deny inclusion, right? If they continue to deny inclusion and don't change or allow for more inclusion, the parent should disagree at the art. Do not sign agree if you don't agree with the what they're offering, and just no debe de firmar que está de acuerdo con algo si no está de acuerdo con lo que le están dando. No hay por qué hacerlo. It's important that you don't sign agree. Es importante que jamás firme que esté de acuerdo con algo si no está de acuerdo con lo que están dando. And what they may tell you is that they can't provide any services if you don't agree, and that's not true. What they'll do is go to the last agreed upon IEP.
Y si usted no está satisfecho con el IEP que le están dando, que le están pidiendo que firme, muchas veces lo que le dicen es que no le pueden dar ningún servicio si usted no firma que esté de acuerdo. Y eso no es cierto. Lo que van a hacer es basarse en el IEP que tenían previamente y van a usar eso como basis para dar servicios. Pero no pueden negar servicios solamente porque usted no firmó. And so what happens during that time is there will be an opportunity to meet again and try to work out any differences. Lo que va a pasar durante ese tiempo es que va a haber otra oportunidad de reunirse y tratar de resolver cualquier diferencia que hay. Or during that time, you can consult with an attorney to discuss if there has been a denial of free and appropriate public education. O durante ese tiempo también puede consultar con un abogado para ver si hay otra cosa que se puede hacer para resolver esas diferencias. Very good. So then how can we go on about filing a complaint against a school? So there are several types of complaints that you can file. One is a TEA complaint. And that is usually if there has been a violation of IDEA or procedural violation that you want TEA to investigate. Si ha habido una violación de la TEA y quiere que TEA investigue, puede hablar con un abogado. There's also a due process complaint. También hay lo que se llama una queja de proceso. That you can file. There's also, if you feel that your child is being discriminated against because of their disability, you can file an OCR complaint. Si usted siente que están discriminando contra su joven por su discapacidad, también puede hacer una queja con lo que se llama OCR. If you are at any of these levels, I would strongly recommend to at least get advice from a lawyer because the districts will have their attorneys there for those. Si usted ha llegado a ese nivel donde hay ese tipo de conflicto, recomendamos que sí hable con un abogado porque lo seguro es que el distrito sí va a tener su propio abogado ahí. Yeah, and I just want to clarify, OCR, we use a lot of that jargon because we understand it so much, but that acronym stands for Office of Civil Rights. Y para clarificar, nosotros usamos muchas letras y muchos términos porque ya estamos acostumbrados a escucharlos, pero OCR es la Oficina de Derechos Civiles, Office of Civil Rights en inglés. So then, Julia, what is due process and when is that a good idea for parents? So, la pregunta es, ¿qué es lo que, porque hemos usado en inglés se dice due process, es el proceso inscribido bajo la ley. ¿Cuál es ese proceso y nos puede explicar un poco más acerca de eso? So the due process is it's like a mini lawsuit. It is when you, so the process, you file a complaint, it gets assigned to a hearing officer. There is, Okay. So, es como lo que es una queja de due process, es como una demanda legal pequeña, como una versión más extrema de una demanda, menos extrema de una demanda legal. Entonces, primero mete la queja. The complaint gets assigned to a hearing officer. A la queja lo dan a un oficial que se va a encargar de de darles una audiencia. It's kind of, they're an administrative judge. Es como un juez administrativo. There's an opportunity at the very beginning to resolve the issues informally. Hay una oportunidad, les dan una oportunidad al comienzo de tratar de resolver los problemas informalmente, es decir, sin audiencia. If you cannot reach an agreement, then you go to hearing. Si no puede llegar a un acuerdo, lo va la queja a una audiencia. And it is in front of the judge. It is binding, and what's really important to know is that there have to be specific legal claims. One of the issues that we frequently see is a parent will file a due process complaint and then come to us for help, and by then we won't be able to defend. To argue a complaint that
we didn't draft because unfortunately, a lot of parents will just list all of their grievances and not all of them are legal complaints. Entonces, un papá en la audiencia le van a dar la oportunidad de hablar acerca de sus quejas y es importante tenerlo en forma escrita, ¿verdad? Sí, hay una forma en el website de TEA y sí que puede poner sus quejas. Sus quejas formalmente de forma escrita. So there's online there's a form that parents can fill out and it kind of walks you through, you know, what information that you need to put into the complaint. However, the complaints have to be legal complaints. Entonces hay una forma que viene en internet, en el sitio de TEA, la Agencia de Educación de Texas, y ahí hay un formulario que pueden utilizar los padres para poner sus quejas, pero tienen que ser quejas legales. A lot of time what happens is the parents will list their grievances with the school and they're not necessarily legal complaints. Muchas veces lo que hacen los papás es nomás ponen cualquier problema que tienen con la escuela o cualquier cosa con la cual no están satisfechos y eso no es lo mismo que poner una queja legal. And so if you're thinking about this and you're considering applying for representation, it's important to call us before filing the complaint so we can sort of figure out what the legal issues are. Si usted está pensando en hacer una de estas quejas, lo mejor que puede hacer es llamarnos a nosotros para que podamos identificar cuáles son los problemas legales que se pueden en que se pueden basar la queja. Because one of the strategies that the districts will utilize most frequently is to say that this is not a legal complaint, and then the complaint will be dismissed. Porque una estrategia muy común que usan los distritos escolares es decir, esta queja no es una queja legal, y así de fácil nomás ignorar la queja. Very good. So then another question we have is that, a teacher one time said to a parent that once cameras are put in place in the classroom, all of the rules change, that parents will no longer be allowed inside the classroom. Do we have a question? Sorry. Yes, question. So how can a parent identify what is a legal complaint versus something else? La pregunta fue, ¿cómo puede un padre identificar cuál es una queja legal y no una queja general o una queja que no es legal? For that, I would always, at least if you can, to confer with the lawyer because, it's hard to, I've been doing this for 10 years and I'm still figuring it out. So, if you can, I would talk to a lawyer. Para eso siempre recomendamos que hablen con un abogado porque sí puede ser un poco difícil. Yo tengo 10 años de trabajar en esto y a veces todavía se me hace difícil a mí. Entonces siempre recomendamos que deben hablar con un abogado para identificar qué es lo que es una queja legal. And I think that that's the thing that parents have a problem with because the forms available at TEA online, and just like a parent can fill out a complaint, they go and they do this form because it's accessible, but they don't realize that all of the things that start in process. And that you really need that representation because it's the rare parent that can represent themselves in a due process hearing. It's like 1 out of a billion. And the timeline that it starts. Yeah. There's a specific timeline that starts once you submit a due process complaint that And you it's need. really fast. Yes. Eso es lo que es confuso para muchos papás, porque ahí están las formas en el internet, ¿verdad? Puedes sacar las formas en internet y llenarlos tú mismo, pero sin la ayuda de un abogado muchas veces uno no sabe qué es lo que está haciendo y es más fácil perder el proceso contra la escuela. Jenny también mencionó que hay bajo la ley ciertas fecha de vencimiento, que cuando empieza el proceso hay ciertas cosas que se tienen que hacer durante cierto tiempo y muchos papás no tienen esa información. They also wanted to know what kind of lawyer they should be consulting. A special education lawyer. También querían Not saber just anybody. qué tipo de abogado debemos de consultar y es un abogado que se especializa en educación especial, no cualquier abogado hace eso. So it may not seem possible, but I just education law. There are not a lot of us who do it, but it is a very, very specialized area of law. Y
Para muchos es como difícil comprender que hay un abogado que se dedica solamente a eso y no hay muchos de nosotros, pero yo soy una de esas abogadas que trabaja específicamente en eso. I think here in the Valley, there's maybe about 2 that do like just, private practice along with other stuff, but that they know, the law, that they know the timelines, all that stuff. So aside from that, Texas RioGrande Legal Aid, Disability Rights Texas. Aquí en el Valle nomás hay 2 abogados que se especializan en eso fuera de Texas RioGrande Legal Aid y Disability Rights Texas. And there are a couple of private attorneys as well. Y sí hay unos abogados privados que sí lo hacen. Por aquí. If you call us and we can't take your case, we will identify which attorneys do that and refer you. Y si nosotros no podemos tomar su caso por cualquier razón, sí podemos ver cuáles otros abogados hacen esos servicios y referirlos a esos abogados. Does that answer your question? Yes. There's another one about consultation, but we put up the link on one of the other many videos that we've had. Sorry, we'll go ahead and do just a general post in a little bit once we're done with the live, and we'll go ahead and put everything on there again. Promise. Promise. All right, so then let's go back and talk about cameras now in the classroom. Does anything change for parents? What's the process of having these cameras in the classroom now? Muchos papás, muchas veces las escuelas dicen que cuando van a poner cámaras grabando todo lo que está pasando en la clase, que todo va a cambiar, todas las reglas van a cambiar y los papás ya no se van a permitir entrar a los salones. Entonces, ¿qué es la realidad acerca de eso? ¿Cómo va a cambiar la situación cuando ya ponen cámaras en los salones? So they should still have access to the classrooms, but the school does have a right, not related to the cameras, but the school does have a right to limit parents coming to the classroom if it is interrupting the education process, but it's not related to the cameras. Los papás todavía tienen derecho de entrar la escuela tiene derecho de decirles a los papás que no pueden entrar a las clases si sienten que están derrumbando el proceso educacional, pero eso no tiene nada que ver con las cámaras. The process for requesting cameras is dependent on the school district, but there's usually a form that you can get on the school district's website and you submit it. Para pedir una cámara en un salón hay un proceso que se tiene que seguir. Puede buscar, casi siempre está en el sitio de red del distrito escolar. Ahí puede sacar la forma, llenarla y pedir que pongan una cámara en el salón del joven. If there's not a form online, you can ask the principal to provide you with the form. Si no hay una forma en internet, puede pedirle al administrador de la escuela que le dé una forma. But there are some limitations. Pero sí hay limitaciones. Like what? So, for instance, if it depends on the level of so how if the if the school if it's not going to be permitted, for instance, in a gen ed class, it would be in a more a less inclusive classroom, More restrictive or environment. more restrictive environment, a self-contained classroom. Y hay reglas de dónde se pueden poner las cámaras. Las cámaras no los van a poner en una clase general. Solamente los ponen en ambientes que son más restrictivos. Por ejemplo, un salón individual o un salón para jóvenes especiales que está más restrictivo. Very good. Any questions, Shannon? No. All right. Más preguntas. So then our next question is, if you have private duty nursing, does your district allow the nurse to attend school with them? And if they're not, are they automatically homebound? Can a school district refuse to allow a nurse to go to school? There was one more question. Sorry, it just popped up. What if the principal denies the forms? ¿Qué tal si el administrador de la escuela niega darle la forma? O niega la forma que mandan para una cámara. So does the question if they deny to give the form, or if they deny the camera? I think the form. Okay. The principal doesn't want to give the form. Then you would go to the superintendent.
Si el administrador de la escuela no quiere darle la forma, tiene que ir con el superintendente de la escuela. Sorry, go ahead. So what about private duty nursing with a student who needs it at school? ¿Qué tal si hay una enfermera, servicios de enfermera privada que se necesitan en la escuela también? ¿Puede decir la escuela que el joven tiene que quedarse en la casa o cuáles son los requisitos? So this is a really important question, and I'm super glad that it's on here. Esta es una pregunta súper importante y qué bueno que está aquí. Okay, so do not have a right to a private duty nurse on campus. Usted no tiene derecho a tener una enfermera privada en el salón, en la escuela. But Pero if your child requires nursing services, si su hijo necesita servicios de una enfermera privada and it is ordered by a doctor, y está ordenado por un doctor, then it must be included in the IEP, tiene que estar incluido en el IEP and the district must provide those services. y el distrito tiene que dar esos servicios. So there are circumstances where a district can agree to allow your private duty nurse to come. Hay circunstancias donde el distrito escolar puede estar de acuerdo con que venga la enfermera de un joven a la escuela con él, They don't have to let your specific private duty nurse. pero no están requeridos bajo la ley de permitir que su enfermera privada que usted elige vaya con su hijo a la escuela. Si es parte del IEP, ellos le tienen que dar el enfermero, pero no hay nada bajo la ley donde ellos que tienen que dejarle a usted escoger su propia enfermera. And that makes sense when you think that every campus has an RN on staff. They Right. should be able to provide those services. Right. And so, sorry. Y eso tiene sentido porque cada escuela sí tiene una enfermera que es parte del equipo escolar. And as long as that nurse has training on your child's needs, they can use that nurse. Y solo porque la enfermera tiene el entrenamiento necesario para dar los servicios a su hijo, se puede usar esa enfermera. And if you're in that situation, I would request documentation that the nurse who's providing services has been trained. Y si usted está en esa situación, solo pediría algo en forma escrita documentando que esa enfermera sí ha estado entrenado en dar los servicios especializados que su joven requiere. I know. I know, that was a was really good. good question. It's a very, very common, Es una pregunta muy común. yeah, very common misinformation. We're pretty We're good, we're no questions. So then the next one is, what were we going to say, Julia? Were you going to add something to that? No, So the next one we were going to ask is that, is it a requirement for each district to have a behavioral strategist and teachers and BCBAs to help with IEPs and to train teachers? Es necesario que cada distrito escolar tenga especialistas que están ahí para entrenarles a los maestros que se especialicen en comportamiento. I wish. So Bueno, fuera. they do not have to have a behavior specialist or a board certified behavior analyst. No tienen que tener especialista de comportamiento ni analista de comportamiento. So the law says that there has to be somebody qualified, La ley dice que tiene que haber una persona calificada para estar ahí, but then it doesn't say what that means. pero no te dan ningún detalle acerca de qué es lo que quiere decir eso. But Pero I always ask for a BCBA, especially if there are specific behavior issues that just aren't being addressed. Pero yo siempre pido que den la opinión o la evaluación de un especialista de comportamiento. BCBA is a Behavior. coach. It's a Board certified behavior behavior analyst. Que es como una analista de comportamiento certificado. Siempre pido que esté ahí si se necesita. And the way that you can get them to do that is you request an FBA. La manera en que pueden hacer eso es que pide uno FBA, it's a functional behavior assessment. o una evaluación de comportamiento funcional. And if the once you have a VIP behavior intervention plan in place,
Y ya que tiene ese plan ya puesto and it's not working, y no está funcionando, then you request an independent evaluation with the BCBA. después usted pedir una Evaluación. una evaluación independiente con un analista de comportamiento funcional. Okay, so Certificado. there's one question. School districts don't usually recommend FEs right away. Is there a law to hold school districts accountable for not recommending the FEA? Yes. Muchas veces la escuela no pide una evaluación de comportamiento funcional. Hay una manera en que asegurarnos que la escuela está cumpliendo con los requisitos de hacer eso cuando se tiene que hacer. Yes, so for under IDEA, schools are required to provide a free and appropriate public education for your child. Bajo la IDEA. la ley IDEA, la escuela está requerido dar esa evaluación a su hijo. So the way that you hold them accountable is, so a free and appropriate public education includes if the child's behavior is impeding their education, and the district doesn't do anything, and they continue to allow the behaviors to impede the child's education, then they are in violation of the law, and you can file a due process complaint. Si la escuela no quiere dar esa evaluación cuando lo ha pedido, ellos están en violación de la ley y usted puede hacer una queja de due process. Especially when we're talking about like the preamble for IDEA is about those unique needs of the child. That's why when we talk about individualized education plans, it's again, it's not cookie cutters, right? Right. Especialmente porque muchas veces cuando estamos hablando del IEP, el IEP, estamos hablando de lo que necesita cada joven individualmente, ¿verdad? Entonces no es como que cada joven es igual. Very good. Questions, Gina? So then this one is about paperwork of SSI. Is that helpful when they're diagnosing my child at school for accommodations or special ed, or doesn't it matter? Y nuestra siguiente pregunta es acerca de la documentación para SSI. ¿Ayuda cuando la escuela está diagnosticando o tratando de ver cuáles servicios van a ofrecer a mi joven, o es importante o no? So I don't really think they're necessary. I would say it's helpful if you want to tell them that you think that an evaluation needs to be done because your child is recently diagnosed and receiving this benefit. But the school is required to do their own evaluations, and the reason being that they are specifically tailored to their educational needs. La escuela no es necesario, pero porque la escuela sí tiene que hacer sus propias evaluaciones y asegurarse que lo que están haciendo es lo que es mejor para las necesidades educacionales de cada joven. You can always share information. Siempre puedes compartir la información del SSI si quieren. But it's not necessary. Pero no es necesario. Very good. So one thing to keep in mind is that an evaluation does not equal diagnosis. Right. So you can be diagnosed with something at the doctor's office, but that does not mean that you will be evaluated, or the evaluation will say, yes, they have this, Or that they whatever need need. these services. Yes. Great. Y es importante acordarse que hay una diferencia entre evaluación y diagnosis. Un diagnosis lo puede recibir en la oficina de un doctor, pero eso no quiere decir que la escuela va a encontrar lo mismo en la evaluación o va a decidir que tiene que dar ciertos servicios basado en ese diagnóstico. That's a very good point. So then our next question is, if more than one parent is having the same issue with the school regarding inclusion, but no one parent has gotten a resolution, what can be done? La siguiente pregunta es que si varios papás están teniendo problemas con la misma escuela o el mismo distrito escolar, pero no ha llegado a ninguna resolución, ¿qué es lo que se puede hacer? So this is really a question for IDRA. Esta es una pregunta, la verdad, para la IDRA, Who unfortunately could not make it today, que but lamentablemente no podrían estar con nosotros hoy. and hopefully they'll come and soon, and we can have a little bit more information on what can be done. But there are organizations who help to organize parents and
teach them how to advocate on a bigger level for their kids. Pero sí hay organizaciones que pueden reunirse con los papás para ayudarles a ver cómo se puede hacer abogacía en un nivel más grande para resolver esos tipos de problemas. But couldn't a parent also do a TEA complaint and say it's a systematic problem? Yes, but I would, if they're at that point, I want them to call a lawyer. La pregunta fue, ¿qué tal si un papá está en esa situación? ¿Puede hacer una queja con el TEA, Agencia Educacional del Estado de Texas? Y Julia contestó, sí, pueden hacerlo, pero si ya llegó a ese nivel, prefiero que contacten a un abogado. Very good. So then the next one's regarding charter school, and I know that this was something that I personally experienced with my child. Does a charter school have the same obligations under Section 504 and IDEA? Do they have the same obligations as a public school? Las escuelas que son de charter schools, por ejemplo, IDEA Academy, tienen las mismas obligaciones a cumplir con las leyes de 504 y educación especial que tiene una escuela pública. Yes, because they are public schools. And a lot of times parents are still required to follow the same laws. Sí tienen el mismo requisito a seguir las mismas leyes porque sí son una escuela pública. Y muchas veces los padres no saben que una escuela charter todavía es una escuela pública. Very good. Yes, Jean. No, all right. Okay, sorry. Nurse. So then our next question is, how can I continue to fight for speech therapy at school? My daughters are nonverbal and school wants to change their services to consult only because growth is minimal and the goals are not being met. ¿Cómo puedo seguir luchando y abogando para la terapia del habla en mi escuela? Mis dos hijas no son verbales y la escuela quiere cambiar sus servicios a consultar porque ellos ven que el progreso que están haciendo no es mínimo y sienten que las metas no se están cumpliendo. I love this question. Me encanta esta pregunta. Because the rationale to me makes no sense. If a child is not meeting their goals, they should be getting more services, not less. Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque si el joven no está cumpliendo su meta, deben de darle más servicios en lugar de menos. So what I would do is request a speech assessment. Lo que yo haría es pedir una evaluación del habla. And if the speech assessment is not very expansive, Si no es suficiente o no es suficiente expansivo esa evaluación, then I would request an independent speech evaluation. yo pediría una evaluación independiente del habla del joven. So that way we can show what services could be provided to help meet goals. Y así podemos identificar cuáles servicios se pueden utilizar para ayudarle al joven a cumplir con su meta, llegar a su meta. And would you say that's especially true if it's the same speech therapist doing the eval who's written the goals that say that should now be changed to consult? ¿Y usted cree que afecta si es el mismo terapia del habla que está pidiendo que escribió las metas que ahora está pidiendo que... o sea, la pregunta es que si afecta que a veces el mismo terapista del habla que escribió las metas, ahora está viendo que no se están cumpliendo y está recomendando el mismo terapista que cambien las metas o que lo cambien a que sea solo consulta en lugar de terapia. So yes, I do believe that it does. I mean, it's supposed to be an unbiased assessment, but they've been making assessments the whole time that they're meeting with the child. And so if they've already come to that conclusion, if you ask for a new assessment, then it's going to be similar to what they're already suggesting. Exactly. Any questions, Shane? Not right now. Very good. Okay, so then our next question is, and this is our final question for this evening. Do we have two more? Oh, I'm sorry, there's another page. The last question is, how can a child get a 1-to-1 aid in school and be included in Gen Ed? Other states do this, no problem. Is this just Texas? So I have a follow-up question right now about that. Okay. ¿Cómo un joven puede recibir servicios de un ayudante individual para que sea incluido en la educación general? O sea, estar en las clases de educación general, pero con un ayudante individual. Otros estados se parece que lo hacen sin problema, pero ¿por qué Texas batalla más? Okay.
And the follow-up question was from our live, if a child wanders off self-contained classroom, would they need like a doctor's note for a teacher's aide? Si un joven no se queda quieto y se pierde y se va de una clase contenida, eso quiere decir que debe de tener un ayudante individual. So these are very related questions. Estas son preguntas muy parecidas o relacionadas. So for the question of inclusion, Para la pregunta de inclusión, you're going to get some pushback because a one-to-one is considered a more restrictive placement. es posible que tengan problemas porque una situación en donde hay un ayudante individual de uno a uno a veces se considera más restrictivo. And it's considered to be stigmatizing. Se considera también como que trae un estigma al joven. So what I do in those situations is request an FBA to determine how we can get my kid included more in the class without a one-to-one. Entonces lo que yo hago en esa situación, lo que yo haría es pedir que hagan una evaluación del comportamiento individual para ver cómo se puede incluir mi joven en la clase sin tener que tener un ayudante individual. And if they can't provide, Si no se puede hacer eso, they can't provide interventions that would allow the child to be included without a one-to-one. si no pueden darle al joven esos servicios que necesitaría para poder estar incluidos sin tener un ayudante individual, then you have a better argument for having a one-to-one in order to be included. entonces usted tiene un mejor argumento por pedir una ayudante individual para que sea incluido en la clase general. And for a child who elopes from Are we able to? Hi, and we're live again. No. Rotate Okay, your hold on, device. hold on. We just need to see Gabriel. There you There's go. Gabriel and everybody. Almost, guys. So Almost, buddy. the last thing, the last question that we had was about SDMAs and how they are different from a guardianship. An SDMA is a supported decision-making agreement. It's a relatively new legal form that allows a person with a disability to choose a supporter to help them with making decisions. Unlike a guardianship, the person retains the ability to make their own individual decisions independently, but they are allowed to have a supporter of their choosing come to them to help them in things like an ARD, a job interview, doctor's appointment, whenever they might need help understanding what's going on. So it's very different from a guardianship, but it's also much easier to do. And we can help with a supported decision-making agreement. If you're in a situation where someone is telling you that you need a guardianship over your child and you have questions about it, you can go ahead and call me directly. And Janie will put my number in the comments. And do you want to say that in Spanish? Sí. Hay un documento que se llama el Acuerdo de Tomar Decisiones con Apoyo, SDMA, porque en inglés se llama Supported Decision Making Agreement, y es algo que es diferente, distinto a una tutela o un guardianship, porque permite que una persona con una discapacidad elige a una persona que les ayude con hacer sus decisiones. La persona sigue teniendo derechos bajo la ley de hacer sus propias decisiones cuando puede, pero también puede elegir una persona que le ayude a hacer esas decisiones y entienda esas decisiones, y esa persona, por ejemplo, les podría acompañar a una cita con el doctor, una junta del ARD, una entrevista para conseguir un trabajo part-time. Hay varias cosas con las que se puede utilizar una SDMA. Ya sé que nos queda poco tiempo, pero si tienen más preguntas, Janie va a poner mi número debajo en los comentarios y me puede llamar directamente si tiene preguntas o si quiere ayuda con conseguir una SDMA o ver cuál sería mejor para su hijo, una tutela o una SDMA. All right, guys. So I think we are pretty much done. Thank you, Julia, for coming all the way from San Antonio. Thank you for having me. It was really wonderful. And Thank you for Jessica being an interpreter, ASL interpreter. Thank you, Gabriel, for translating. Yay! Thank you so much. And we And gotta give thanks to our techie. media guy, and He just ran. he just ran out. Even though we had like so many crazy stuff.
So thank you guys, and hope you got a lot of information from here. We're really looking forward to doing this again and getting it, maybe doing topical Facebook Lives. That way we can answer those things about Medicare, about Medicaid, about SSI, behavior perhaps. Homeschooling. We yeah. actually think that that's going to be a good topic to also do. And we'll get together with you again. Thank you so much for listening in, and thank you Thank you for being a part of our guys. group. Thank y'all. And our little crush here with TRLA.